con esta oración, que tenemos bastante que tratar. Y bueno, como ya notó ahí la diapositiva, continuamos con lo que es esta serie, las advertencias finales de Jesucristo, que iniciamos ya hace 12 semanas. Y bueno, si usted recuerda, la semana pasada concluimos esa sección de esa parte que hemos estado estudiando del Sermón del Monte de Jesús, que trata sobre los falsos profetas. Y el día de hoy vamos a comenzar a considerar, a estudiar esta sección donde Jesús nos hace la tercera advertencia. Y esa advertencia es: tengan cuidado con el autoengaño. Recuerda, Jesús, después de estarle predicando a una multitud de personas, llega a este punto de su sermón, a la conclusión, y empieza a advertirle a las personas 4 cosas. Ustedes recuerdan, la primera advertencia fue: tengan cuidado en entrar por la puerta ancha, que lleva un camino espacioso, porque ese camino termina en perdición eterna. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. No vaya a ser que terminen entrando por esa puerta ancha. Y la segunda advertencia que Jesús nos hizo, que fue la que terminamos la semana pasada, fue: cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hasta aquí Jesús nos ha advertido de 2 peligros. 2 peligros que tienen que ver con nuestra vida y muerte espiritual eterna. Por lo cual no podemos darnos el lujo de ignorar las advertencias que Jesús nos está haciendo, aunque hoy en día se puede predicar acerca de esto, y es muy difícil debido a los tiempos que vivimos, donde es bien fácil mantenernos en los afanes del mundo. Se vuelve, debido a esto, difícil considerar con detención, con pausa, con seriedad estas advertencias de Jesús. Pero Jesús, en aquel día, Él usó toda la seriedad que se puede usar, porque Él es el Dios que todo lo sabe. De hecho, Él es el juez que se sentará en ese gran trono blanco y que juzgará a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, Él no se dio el lujo de no darle seriedad a este tema. De igual manera, nosotros no podemos darnos el lujo de hablar de un tema tan serio, tan solemne. Y bueno, Jesús nos dio esas 2 primeras advertencias, pero hay una tercera advertencia, y la cual ya les dije, y es: tengan cuidado con el autoengaño. Porque según Jesús dice que muchos son los que van a llegar en aquel día final, en el juicio final, como estuvimos hablando la semana pasada, que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice Jesús ahí que Él los va a desengañar, desmentir, y les va a decir: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que de acuerdo con las palabras de Jesús en este pasaje, en el día del juicio final, muchas son las personas religiosas. Y yo quiero repetir esto: son personas religiosas, o sea, no son personas ateas, no, son personas que profesaban seguir a Jesús, como vamos a ver ahorita. Así es que muchas, dice Jesús, van a ser las personas que estuvieron dentro de una iglesia, que tenían una gran decencia, una gran moralidad, asistían constantemente a la iglesia. O sea, a ellos no se les conocían por ser adúlteros, por ser ladrones, por ser borrachos. Más bien se les conocía por ser personas cristianas. Pero estas personas, que dice Jesús, que llegarán allá, escucharán horrorizadas ante ese Jesús revelado en el Apocalipsis, que tiene ojos como de llama de fuego, que tiene una espada en su boca. O sea, escucharán debido a lo terrible, a la terrible manifestación de Jesús. Ellos van a escuchar espantados la horrible declaración del versículo 23: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no sé cuándo fue la última vez que tuviste una pesadilla, pero las pesadillas las sentimos reales. Tanto así que nuestras almas se agitan, ¿verdad? Y una vez despertamos a la realidad, no va a ser una pesadilla. Yo creo que lo único que yo puedo usar para imaginarme cómo va a ser ese día es pensar en una pesadilla, la cual de repente aparece. O sea, tú te vas acostando no pensando en que vas a tener una pesadilla, sino pensando en que van a pasar las 8 o las horas que vas a dormir, y vas a despertar a la realidad donde todo está tranquilo, donde todo está bien, donde vas a ir a tu trabajo, vas a hacer la rutina que siempre haces y vas a regresar a tu casa. Nadie se duerme pensando que va a tener una pesadilla. Las pesadillas de repente salen. Bueno, algo así va a suceder. Y dice ahí Jesús que en aquel día muchas personas que asistían a la iglesia regularmente van a escuchar horrorizadas la horrible declaración que Jesús hace en el versículo 23: apartados de mí, hacedores de maldad. Y bueno, he aquí 3 grandes advertencias, de las cuales, si verdaderamente deseamos terminar en el cielo, debemos de cuidarnos con sumo esmero. Porque
¿Sabe que exponernos a las advertencias que Jesús hace en este sermón y quedarnos sin hacer nada es hacer algo? O sea, si tú sales de aquí, ya has estado saliendo cada vez que hemos expuesto las palabras de Jesús acerca de estas advertencias, sales despreocupado, viviendo los afanes del mundo y no meditando, no reflexionando en estas cosas, según lo que Jesús va a decir más adelante, tú eres un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. En este caso, la casa o el cimiento de la arena representa todo aquello que no viene de Jesús, que no es una advertencia, que no es un consejo de Jesús. Y dice Jesús, en aquel día final, cuando yo me siente en mi gran trono blanco a juzgar a todas las naciones, grande va a ser tu ruina. Por lo tanto, exponernos a las advertencias que Jesús hace aquí y seguir con nuestras vidas despreocupadamente. Según Jesús, Él nos va a encontrar menospreciando la invitación que Cristo hace aquí de entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. O sea, no hacer nada, ver estos mensajes como un sermón más, es hacer algo. Es simplemente estar menospreciando a Jesús. Y como les decía, una actitud como esta, según Jesús, nos va a decir en esa metáfora de la cual él habla en el versículo 24 en adelante, que permanecer fuera de la puerta angosta es construir una casa sobre la arena. Una casa que no va a poder resistir los embates, los golpes, que Jesús aquí en una metáfora dice que van a ser como fuertes vientos. Y no pienses en los fuertes vientos huracanados, son más poderosos que los vientos huracanados que podemos experimentar aquí en la tierra. Y la mucha lluvia no va a resistir. Te lo leo de una manera textual, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque no solamente es suficiente con escuchar, sino hacer, ¿verdad? Dice Santiago que no nos engañemos a nosotros mismos, o sea, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y bueno, dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras, está ahí la multitud, como aquí están ustedes, como aquellos que están escuchando estos mensajes en el internet, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, pues entonces lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Lógicamente sabemos que está haciendo referencia al día final, al juicio del gran trono blanco. Y dice después ahí Jesús, pero cualquiera que oye mis palabras, escucha, porque estas muchas personas que van a llegar en aquel día, a las cuales Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, aunque le van a decir a Jesús, pero Jesús, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros inclusive hicimos muchos milagros. Bueno, Jesús dice allí que cualquiera que oye estas palabras, como aquellas personas que van a llegar allá, que estaban dentro de la iglesia porque oían las palabras de Jesús y no las hacen, dice él, los voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. Claro. Todo aquello que no está bajo la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús, va a caer. Y grande será su ruina. Así que es imposible permanecer neutrales contra las advertencias que Jesús nos da aquí. O somos hombres prudentes que edifican sus casas sobre las advertencias que Jesús hace aquí, o simplemente somos hombres imprudentes e insensatos que edifican su casa sobre la arena, sobre las cosas del mundo, sobre todo lo que tiene que ver aquí y ahora, y no lo que tiene que ver en la eternidad. Y la pregunta es, ¿qué cosecharon ellos? Pues ya sabemos, una gran ruina, ¿verdad? O sea, una vida arruinada aquí, pero también una vida totalmente arruinada en la eternidad. Ahora bien, vamos a comenzar a considerar de lleno este pasaje, donde Jesús nos advierte acerca del autoengaño. Dice ahí, Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos son los que me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo me atrevo a decir, hermanos, que Jesucristo no pronunció a lo largo de todo su ministerio unas palabras más serias, más severas que estas que acabamos de leer. Y quizás ahorita, como estamos en un día común y corriente, un domingo donde venimos, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, pues no podemos pensar, no tenemos la capacidad de asimilar la realidad que va a ser aquel día. Y es por eso que a lo mejor, pues, tú no puedas ver lo serio y lo severo que la sentencia, la afirmación de Jesús hace aquí en este pasaje.
Porque de acuerdo con lo que acabamos de leer, en aquel día final, muchas personas religiosas que profesaban creer en Cristo van a escuchar aterradas esta sentencia terrible del versículo 23. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y como veremos en un momento, estos hombres y mujeres no profesaban una religión sectaria. O sea, no eran budistas, no eran hinduistas, no eran musulmanes, no eran de ninguna otra secta. O sea, no eran personas que profesaban seguir las tradiciones y las costumbres de los fariseos. No. Estas personas, hermanos, profesaban que Cristo era el Señor. Tanto así que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Cosas religiosas, cosas como predicar tu palabra, cosas como echar fuera demonios, inclusive hacer, y señala ahí Jesús, muchos milagros. ¿Te das cuenta? No eran personas abiertamente contrarias a Jesús. No eran personas que estaban envueltas en toda serie de actividades religiosas relacionadas con la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de todo esto, todos ellos van a escuchar horrorizados esta declaración tan terrible de Jesús. Apartados de mí, hacedores de maldad. Al lago de fuego, dice en otro pasaje. Al lago de fuego preparado para Satanás. Y que ya vimos en Apocalipsis que Satanás, la bestia, el falso profeta, serán arrojados un día a ese mismo lago. Por lo tanto, si de verdad amamos nuestras almas, hermanos, si estamos preocupados por nuestro destino eterno, haremos muy bien en prestar atención a estas solemnes palabras de Jesús. Porque aquí la cosa es que Jesús nos dice claramente que muchos son los que dirán en aquel día, muchos de los que asistían a la iglesia, como nosotros, van a ser muchos los que le dirán, Señor, Señor. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es que no van a ser pocos los que en aquel día descubran que estuvieron toda su vida cristiana engañados. Jesús no dice aquí, algunos pocos me dirán en aquel día. Eso no es lo que dice aquí nuestro texto. Más bien Jesús dice, muchos son los que me dirán. Así que aquí la cuestión es que cuando Jesús afirma algo, Él no exagera. No. O sea, ni exagera ni miente. Lo que Jesús afirma, tal cual afirma Él cualquier cosa, tal así será. Y si Jesús dice ahí que muchos serán los que le dirán, pero Señor Jesús, hicimos muchas cosas en tu nombre, y que Jesús les va a decir, apartados de mí, muchos así serán. O sea, no hay una exageración. Así que vemos que se trata de una multitud enorme de falsos profesantes que al final de los tiempos van a descubrir la triste realidad que entraron por la puerta ancha y consecuentemente terminaron en perdición eterna. Y ahora yo pregunto, ¿cómo puede ser posible que una persona se engañe a sí misma de este modo durante toda su vida? ¿Cómo es posible que llegue a pasar tal cosa? O sea, yo entiendo que alguien rechace abiertamente el cristianismo y que inclusive rechace toda la religión del mundo y sea un total y abierto ateo. Y finalmente pues descubra que ciertamente existía ese Dios de la Biblia al cual no adoró ni obedeció, pero que una persona crea de sí misma que es cristiana y que la mayor parte de su vida en ciertos aspectos externos se haya comportado como cristiano y que luego resulte que en realidad no lo era. Wow, esta es una reflexión que cuando la meditas detenidamente, cuando la piensas de manera concienzuda, da miedo. Cuando nada más lo lees así, pues no. Pero cuando te detienes a meditar esto, ¿y qué pasaría si todo lo que yo creo en Jesús es cierto y resulta ser que por no evaluarme, examinarme en la regla que Jesús nos da en la Biblia, yo terminé siendo engañado, creyendo que era cristiano cuando no lo era? Wow, eso da miedo. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cómo puedo asegurarme de que yo no seré uno de esos de los cuales Jesús habla aquí en este pasaje? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo no seré uno de esos que Cristo apartará de su lado por los siglos de los siglos? Bueno, es de esto precisamente de lo que vamos a hablar en esta tarde y las semanas siguientes. Como les he dicho, y hago énfasis en esto, este pasaje está cargado de seriedad, porque es un asunto de vida o de muerte eterna. Es verdad. Todo ser humano ha establecido Dios que muera, ¿verdad? Un tiempo, cuando Él lo decida, pero la muerte es física, pero hay una segunda muerte que tiene que ver con que esos muertos que murieron sin haber creído en Jesucristo van a ser resucitados con un nuevo cuerpo apto para sufrir la condenación eterna. Entonces, es de esta muerte que yo estoy hablando, de una muerte eterna y de una vida eterna. Por lo tanto, es un asunto muy serio. Y lo es porque, una vez más, según Jesús nos dice que existe el peligro
de que algunos, por ejemplo, los que estamos aquí o que se reúnen domingo a domingo en las iglesias, lleguen aquel día pensando que eran genuinos cristianos y terminen descubriendo que no lo eran. Terminen siendo apartados del lado de Jesús por los siglos de los siglos. Así que yo espero que Dios, a través de su palabra, inspirada por su Espíritu Santo, destruya toda falsa esperanza que pueda haber en nuestros corazones. Para que entonces, al destruirla, hermano, nosotros podamos venir en verdadero arrepentimiento y genuina fe a Jesús y recibamos un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Ok, habiendo hecho esta introducción, vamos a comenzar viendo las características que Cristo aquí nos da en este pasaje de manera implícita de aquellos que llegarán aquel día en el juicio final, solo para darse cuenta que su profesión de fe fue falsa. Y para esto vamos a preguntarle a esta sección de la Biblia lo siguiente, hermanos. ¿En base a qué, mejor dicho, estas personas que creían que eran creyentes genuinos se apoyaron? ¿En base a qué? En base a que ellos sintieron una seguridad de salvación. O sea, ¿en qué basaban su seguridad de salvación estas personas que las llevó a creer fuertemente que iban a heredar el reino de los cielos? Bueno, podemos empezar diciendo que todos esos hombres y mujeres de los que habla Jesús, que se la pasaron toda su vida cristiana creyendo sin la menor duda alguna de que iban camino al cielo. Bueno, todas estas personas basaron su genuinidad de su fe en ciertas doctrinas correctas, bíblicas, acerca de la deidad de Jesús, acerca de la persona de Jesús, acerca de quién es Jesús. Así que, ¿cuál es una característica de aquellos de los que Jesús les dirán aquel día? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Bueno, en primer lugar, de acuerdo con lo que Jesús nos enseña en este pasaje acerca de estos falsos profesantes, es que ellos basaban la seguridad de su salvación en un conocimiento correcto de la persona de Jesús. A lo cual Jesús tajantemente les dirá, eso no es suficiente. Ustedes se merecen el infierno. Yo sé que conocían ustedes que yo era Señor, pero ustedes en sí nunca vivieron como que realmente yo soy su Señor. Porque nunca obedecieron, nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Escuche lo que dice Mateo 7:24. No todo el que me dice que, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Tú ya hiciste la oración del pecador. Tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí dice en Romanos, una vez más, como siempre decimos detrás del púlpito, la Biblia no es lo único que dice. Eso no es lo único que dice la Biblia. No, hay muchos pasajes más. Hay 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ahí dice Jesús que no todo el que le dice, Señor, Señor, sálvame, va a entrar en el reino de los cielos. Sino ¿quiénes? Jesús es bien claro. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Entonces, vemos claramente que estos hombres y mujeres llamaban a Cristo Señor. Por lo tanto, esto a mí me deja concluir que ellos no consideraban simplemente a Cristo como un buen hombre, bien decente, al cual debemos de imitar. No solamente consideraban a Jesús como un excepcional maestro al cual debemos de escuchar sus buenas enseñanzas. No, más bien ellos confesaban con su boca que Jesús era el Señor. Y bueno, esto nos enseña que ellos eran veraces, correctos, ortodoxos en su confesión de fe acerca de la deidad de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué significa confesar que Jesús es el Señor? ¿Acaso significa decir algo como, yo confieso que tú eres el Señor y vivo como si yo fuera el amo? La respuesta es obvia, ¿verdad? No. Mire, yo creo que para comprender el alcance de esta declaración, debemos de detenernos por un momento a considerar este significado profundo de esta palabra que Cristo usa en nuestro texto y que Reina Valera la traduce como Señor. Esa palabra ahí en el original, que la Biblia griega, o mejor dicho, que el Nuevo Testamento escribió en griego, esa palabra que aparece ahí es la palabra kurios. Esta palabra aparece aproximadamente 9,000 veces en la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? Bueno, es la traducción más antigua del Antiguo Testamento del hebreo al griego. O sea, unos siglos antes de que viniera Jesús, aproximadamente 72 judíos sabios se dieron a la tarea de traducir el Antiguo Testamento originalmente escrito en hebreo al griego. ¿Y por qué se hizo esto, hermanos? Debido a que el idioma hebreo como que fue perdiendo su uso entre los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se encontraban ya esparcidos. Llegó un momento en que el imperio de Babilonia y el de Asiria cayeron, se levantó el imperio, se me va un imperio, pero llegaron al imperio donde los griegos empiezan a gobernar durante a través de un gran territorio.
Y bueno, ese era el idioma que se usaba. Por lo tanto, al pasar el tiempo, pues como que el hebreo se estaba perdiendo y muchos estaban aprendiendo griego. Es como aquí, muchos de los que vienen de otros países, quizás la primera generación no pierde su idioma, la segunda lo empieza a perder y la tercera ya hay muchos que ya no hablan su idioma original de sus padres. Bueno, algo así pasó y entonces, al ver estos judíos sabios que eso estaba sucediendo, se dieron la tarea de traducir el Antiguo Testamento originalmente escrito en hebreo al griego. Y bueno, como les decía, esta palabra que se traduce como Señor es la palabra Kurios, que aparece en la Septuaginta en el Antiguo Testamento como 9,000 veces. Y esta palabra Kurios era usada en el Antiguo Testamento para traducir el vocablo hebreo Adonai, Elohim, Yahvé o Jehová, que su significado básico es dueño, soberano y legítimo de todo lo creado. De hecho, este término aparece en muchas ocasiones para señalar a Dios como el dueño absoluto del universo. Por ejemplo, vamos ahí a Génesis capítulo 2. Dice ahí Génesis capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, ahí está la palabra, Adonai, Elohim, Kurios, hizo los cielos y la tierra. Bueno, implícitamente este pasaje, como muchos otros, nos dicen que Dios es el dueño legítimo y rey soberano de todo el universo. Yo creo que no hay necesidad de darles más pasajes para convencerlos de que eso es así. Ahora, en la Septuaginta, para traducir el nombre propio de Dios, y que la Reina Valera traduce como Jehová, aparece la palabra Kurios, esa palabra griega, que como ya dije, aparece más de 6,000 veces. Es decir, cada vez que los autores de la Septuaginta veían la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, la traducían con la palabra griega Kurios, Señor. Con esto en mente, regresamos a Mateo 7. Quiere decir que cuando Jesús dice aquí en Mateo 7 que estos hombres y mujeres lo reconocían como el Señor, lo que Jesús está diciendo es que estos falsos profesantes reconocían que Jesús era Dios mismo, que Jesús era el dueño legítimo y rey soberano del universo. Es decir, ellos creían fuertemente que Jesús era Dios mismo encarnado en un cuerpo humano, por lo tanto lo reconocían a él como el que tiene pleno derecho de gobernar en sus vidas. En otras palabras, lo que estos hombres solían decirle a Cristo durante toda su supuesta vida cristiana fue: tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres el Señor de señores. Y lo cantaban, como hoy en día se canta a través de todo el mundo en muchas iglesias. Por lo tanto, estos hombres y mujeres no están negando la deidad de Cristo, hermanos. Es por eso que le decía que estas son personas religiosas que asistían a la iglesia. No son personas sectarias que adoraban a ciertas deidades falsas. No, son personas que no negaban la deidad de Cristo, ni tampoco negaban el derecho que Cristo tenía de gobernar sobre sus vidas. ¿Y qué nos enseña todo esto, pastor? Bueno, que la doctrina que ellos tenían acerca de la deidad de Jesús, pues era correcta. Así que una característica de aquellas personas que van a llegar en aquel día y que Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, es que ellos basaban la genuinidad de su fe en una doctrina bíblica correcta acerca de la persona de Jesús. Quizás tú estás ahí. Bueno, Dios te dice: tener una doctrina correcta sobre mi deidad no es suficiente, porque Jesús les va a decir a ellos: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? O sea que esto nos enseña claramente que una persona puede sentirse completamente segura de que va al cielo simplemente porque posee una comprensión intelectual de la teología de la persona de Cristo. Sin embargo, Jesús nos dice que eso no será suficiente, eso no basta. Mire, hoy en día hay muchas personas que por tener un pobre entendimiento de las Escrituras, ellos al preguntarle a las personas que acaban de hacer una profesión de fe, como las siguientes, ellos les preguntan cosas como esta: ¿crees que la Biblia es inspirada por Dios? Claro que sí lo creo. ¿Crees que Jesucristo es Dios hecho hombre? Claro que también lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él y solo en Él serás salvo? Claro que sí lo creo. Y bueno, estas personas, al recibir esas respuestas de esos supuestos recién convertidos, ellos les aseguran a todos ellos que por haber contestado preguntas similares a estas, ellos sin duda alguna son salvos. Indudablemente tú ya eres salvo. Y yo sé que todo esto suena muy bien y suena correctamente a la luz de ciertos pasajes de la Biblia, pero a la luz de toda la Biblia es cuando se vuelve esto incorrecto. Así es que, hermanos, aquí Jesús nos dice claramente, quizás de una manera implícita, que se puede creer en muchas verdades acerca de la persona de Jesús y aún así ser un falso profesante. Es como si Jesús dijera aquí en otras palabras: no todo el que profesa y cree que yo soy el Salvador y Señor de señores entrará en el reino de los cielos. Así que todo esto nos lleva
a concluir que muchos irán al infierno con la cabeza llena de verdades bíblicas acerca de la deidad de Jesús. Sin embargo, de nada les va a servir. Así es que yo no sé si tú alcanzas a ver lo serio que es esta advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Estás oyendo eso, César? ¿El alma mía está oyendo eso? Porque yo confieso que Jesús es el Señor de señores. Pero esto no es una garantía, el hacer esto no es una garantía de que Dios me va a permitir entrar en el cielo. Esto es lo mismo que advierte Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pero ellos tiemblan, lo que tú ya no haces. Ellos sí tiemblan, porque realmente saben quién es Dios y qué va a hacer con los malvados. Yo no sé si usted sepa, pero para un judío el afirmar que Dios es uno es una prueba fundamental de buena doctrina, de buena enseñanza. Escuche lo que Deuteronomio 6:4 dice. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿uno qué? Uno es. Este tipo de pasajes, como el de Deuteronomio, nos dejan ver que tanto el judaísmo como el cristianismo giran alrededor de esta doctrina fundamental. Hay un solo Dios verdadero. Sin embargo, dice Santiago, esa creencia no es suficiente. El que tú creas que hay un solo Dios no te va a llevar al cielo. No es suficiente, porque también los demonios saben que hay un solo Dios y no por eso ellos van a ir al cielo. Por lo tanto, es como si Santiago nos dijera, mucho cuidado con confiar únicamente en el hecho de que creemos ciertas cosas acerca de Dios, porque los demonios también creen muchas cosas acerca de Dios y no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces no leemos en los evangelios que cuando Cristo se enfrentaba con los demonios, ellos reaccionaban a Él como lo que es el Señor de señores y temblaban ante su presencia? Y vamos a ver solamente un pasaje de varios que hay, Lucas 8:29, para ver esta realidad. Refiriéndose a un demonio, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y lo que, postrándose a sus pies. O sea, ni siquiera lo confrontó y quiso pelear con él. No. La pelea que Dios tiene contra Satanás, contra los demonios, no tiene que ver con poder, tiene que ver con verdades. O sea, aquí no se trata de si Satanás es más poderoso que Dios. No, Dios es infinitamente más poderoso que Satanás y si quiere Él lo puede destruir ya, pero no quiere. Esos no son los planes de Dios. Por lo tanto, aquí este demonio se postra ante Jesús. Está aterrorizado, él piensa que Jesús ya lo va a enviar al infierno. Ellos le temen al infierno, lo que el ser humano no hace, inclusive ya muchos cristianos. Yo sé que no vamos para allá, pero al temer, porque hay algunos de los nuestros que están perdidos, o sea, eso nos llevaría a predicarles el evangelio. Yo no le temo al infierno, yo sé, pero sí es algo solemne, sí es algo que nos debe llevar a meditar. De hecho, Jonathan Edwards, en las varias determinaciones que él hizo durante su vida cristiana a la edad de 18 años, una de ellas era, yo voy a considerar los tormentos del infierno y la alegría del cielo durante toda mi vida, para que al estar considerando los tormentos del infierno, eso me lleve a predicar a Cristo. Y para estar yo considerando lo que va a ser un día en el cielo, eso me llene de gozo, aún en medio de mis aflicciones. Por lo tanto, hermanos, hoy ya no se le teme al infierno, pero los demonios sí. Dice que exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. O sea, no, yo sé que tú no eres hombre, yo sé quién eres. Yo sé quién está dentro de ese cuerpo humano. Eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Te ruego, te suplico. O sea, imagínense a este demonio horrorizado. Está espantado, se muere de miedo. Y dice, te ruego que no me atormentes. Así que vemos que aunque los demonios reconocían que Jesús era el Hijo del Altísimo, era el mismo Dios, sin embargo, no por eso los demonios van a heredar el reino de los cielos. Porque según Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Pastor, está diciendo que no es necesario reconocer y confesar a Jesús como el Señor. La respuesta es, yo no estoy diciendo eso. De hecho, nadie va a entrar al cielo sin confesar que Jesús es el Señor. Es necesario, como vamos a ver en la próxima enseñanza, es necesario reconocer que Jesús es el Señor. Lo que más bien estamos diciendo es que este reconocimiento no es suficiente. Si es todo lo que tú tienes, eso no es suficiente según Jesús. Si es todo lo que tú tienes para evaluar la genuinidad de tu fe, estás descansando sobre una base que se va a desplomar en cualquier momento. Solamente es cuestión de tiempo. Ahora,
Jesús nos va a decir que estos hombres y mujeres no solamente basaban la seguridad de su salvación, únicamente en la doctrina correcta que tenían acerca de la persona de Jesús, sino que también basaban la seguridad de su salvación en el apego emocional afectivo. ¿Qué es esto? Según Jesús, implícitamente nos va a decir que estas personas, todas esas personas que llegaron allá, tenían un apego emocional, afectivo hacia la persona de Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, vamos a ver primero el versículo 21 de ahí, Mateo 7. Dice ahí, notó el que me dice otra vez, Señor, Señor. Ahí con un propósito específico, Jesús dijo esto, Señor, Señor, o sea, repitió esta palabra, Señor, Señor. Y luego en el versículo 22, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Bueno, aquí hay un énfasis, hermanos, que no debemos pasar por alto. Esta repetición, Señor, Señor, implica algunas cosas. Por un lado, implica una relación afectiva de parte de aquellos a los que se dirigían a Jesús. Es decir, según Jesús, estas personas no solamente eran creyentes intelectuales, que creían que sí, Jesús es el Señor. No, aquí hay un elemento de sentimiento, un elemento de emoción involucrado. Es decir, debido a que estas personas, a la hora de rendirle culto a Dios, por ejemplo en las iglesias, ellos mostraban mucha devoción, demostraban gran estima hacia la persona de Jesús y por ello daban la falsa impresión de tener una comunión muy íntima, muy ferviente con Jesús. O sea, en otras palabras, en los cultos, especialmente hoy en día, con los cultos o los momentos de alabanza donde hay unos increíbles músicos, unas personas que tienen unas voces increíbles, que cuando cantan hacen a cualquiera ponérsele la piel de gallina y se sienten como que verdaderamente están sintiendo algo de Dios. Pues ellos a la hora de la alabanza y la adoración gritaban con euforia, gritaban con ferviente gritos y le decían, Señor Jesús, aquí estoy, tú eres todo para mí. Yo no sé cuántos estuvieron en esos cultos. Y yo sé que hay personas que todo eso que acabo de mencionar lo hacen genuinamente. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que eso es falso. El problema aquí con esas personas es que al salir de esas iglesias vuelven a sus casas y no hay transformación. No hay deseo de querer ser como Jesús. No están luchando contra sus pecados, los cuales Jesús expuso en la iglesia. Ese es el problema. Ellos gritan con euforia, con efervescencia. Cosas como, Jesús, tú eres todo para mí. No hay nada más importante en mi vida que tú. Sin embargo, Jesús dice ahí que a pesar de mostrar todo este apego emocional, afectivo y a pesar de manifestar tanta devoción y afecto por Él, no van a entrar al reino de los cielos. Y hay personas que dicen, pastor, solo tiene que ver a esta persona para ver que verdaderamente es un salvo. Véalo cómo alaba. Y al verlo, al ver toda su devoción hacia Jesús, al cantar, se va a dar cuenta que es verdaderamente salvo. Míralo cómo ora delante de Dios. Con muchas lágrimas, con mucho dolor por los perdidos. No hay duda que es un salvo verdadero. Porque si viera, pastor, cuando empieza el momento de la alabanza y la adoración, cómo se emociona cuando cantamos, que nos hacen recordar el sacrificio de Jesús. Se emociona mucho, pastor. Bueno, es precisamente de eso de lo que Cristo nos está hablando aquí de una manera implícita. Personas que vinieron a Él delante de Él, no solamente con una doctrina correcta acerca de su persona, sino también van a llegar delante de Él diciendo con mucha devoción y efervescencia y gran emoción, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, estamos fuera de demonios, profetizamos. Y bueno, tal vez usted todavía no esté convencido que eso es lo que hay detrás de esos pasajes, pero para convencerlo, y la Biblia, no yo, para poder entender mejor lo que está implicado en esta repetición, que tiene que ver, hermanos, con un apego emocional afectivo. Bueno, vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento, de hecho, de la Biblia, donde se menciona 2 veces el nombre de una persona. Y se menciona ahí para indicar que hay una relación de mucha intimidad y cercanía. Y lo que vamos a ver es que la Biblia nos va a enseñar esa costumbre de la cultura hebrea. Los hebreos, para expresar intimidad profunda y cercanía, pues ellos mencionaban 2 veces el nombre de la persona. Y esto era una costumbre que de hecho aprendieron de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 22. Dice ahí que cuando le pide a Dios a Abraham que sacrifique a su hijo, a quien él amaba, por cierto, dice la Biblia que Abraham se dirigió a ese monte a sacrificar a su hijo, ya con el cuchillo alzado, para degollarlo, para sacrificarlo. Escuche lo que el ángel le dijo a él. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo que, Abraham, Abraham. ¿Y qué respondió Abraham? Heme aquí. Aquí notamos que ese ángel de Jehová, que lo más seguro se refiere a Jesús, mencionó el nombre de Abraham 2 veces, Abraham y Abraham. Él no solamente lo mencionó una vez, Abraham.
No, Abraham. Esto nos habla de una relación de mucha intimidad y cercanía. Porque todos sabemos que Dios dice de Abraham que era su amigo. Y Dios lo demuestra que eso era así precisamente en la manera en que lo llamaba a él. Abraham. Y bueno, esto habla, como vamos a seguir viendo otros pasajes, acerca de una intimidad profunda y cercanía. Escucha lo que dice Génesis capítulo 46. Aquí, Jacob está descendiendo a Egipto para encontrarse con su hijo José. ¿Recuerdan José? Lo hicieron el segundo, ¿verdad? De ahí de Egipto, se le acaba la comida al pueblo de Israel y Jacob finalmente desciende. Y escucha lo que dice el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visión de noche, ¿y qué le dijo? Otra vez. No le dijo solamente una vez, Jacob. Y Jacob respondió lo mismo que Abraham. Heme aquí. Así es que una vez más yo noto que cuando Dios repetía 2 veces el nombre de alguien, era como que le está diciendo, Jacob, con quien tengo una intimidad profunda, con quien tengo mucha cercanía. Ahora escucha lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dios se le aparece a Moisés en esa zarza ardiente y escuche lo que Dios le dice a Moisés. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Moisés iba a ver, porque esa zarza ardiente no se consumía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y bueno, Moisés responde lo que Abraham y Jacob respondieron, heme aquí, Señor. Este mismo patrón lo vamos a encontrar también en 1 Samuel capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel. Escucha lo que dice el versículo 10 de 1 Samuel capítulo 3. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. O sea que no era la primera vez que le llamaba Samuel, Samuel. No como las otras veces. ¿Y qué le dijo? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. En otras palabras, es como si dijera, heme aquí, Señor. ¿Qué hizo Dios con Samuel? ¿Cómo lo llamó? 2 veces. Lo mismo como llamó a Abraham, como llamó a Jacob y a Moisés. ¿De qué nos habla esto? De que había intimidad profunda, que había una relación cercana con Dios y con estos hombres. Así que, como podemos ver, esto es muy notorio, muy obvio, que nos lleva a concluir que cuando Dios llamaba 2 veces el nombre de sus siervos, estaba manifestando tener una relación íntima y cercana con sus siervos. Ahora, este mismo patrón lo vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas, capítulo 10, versículo 10. Cristo está en la casa de Lázaro, de María y de Marta, personas que, por cierto, por lo que leemos en los evangelios, tenían una intimidad profunda con Jesús, había una cercanía con él, ¿verdad? Y dice la Biblia que Marta se preocupaba, como muchos se preocupan por los quehaceres y dejan a un lado lo más importante, que es estar en el consejo de Dios, en la presencia de Dios, ya sea en la oración o en la meditación de la palabra. Y acercándose, ella le dijo al Señor, no te da cuidado, no te das cuenta que mi hermana me deja aquí sola. Estás en todo, Jesús, menos en esto otro. Eso es lo que nos pasa cuando andamos en la carne. Empezamos a ver las cosas superficiales de este mundo como lo más importante. Y Jesús las sitúa como nos sitúa en la exposición de su palabra muchas veces, ¿verdad? Y bueno, escuche lo que Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, la buena costumbre que tiene Dios de dirigirse hacia sus siervos, demostrando intimidad, demostrando que verdaderamente se conocen en la intimidad, en la comunión, hay cercanía. Y aunque la está exhortando, es una exhortación llena de intimidad, llena de comunión. No la está tratando como un enemigo, no. A quien Dios ama, ¿qué? Exhorta, reprende, disciplina. Ahora, ¿recuerda usted cuando Jesucristo, al ver que se acercaba el juicio contra la ciudad de Jerusalén, ¿recuerda usted ese pasaje donde él llora? Bueno, escuche lo que dice Mateo 23, 37. ¿Qué dijo ahí Jesús? ¿Qué fue lo que expresó en ese día? Bueno, dice Jerusalén, Jerusalén. Oh, cuánto te amo. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos para protegerte y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Wow. Yo veo por enésima vez, una vez más, que la expresión de Jesús, la expresión de Dios al decir Jerusalén, Jerusalén, habla de intimidad y cercanía. Y finalmente, cuando el Señor pues, está clavado ahí en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que le expresó a su Padre? Mateo 27, 46. Dice que Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto quiere decir, Dios mío, que hay ahí intimidad profunda, comunión, cercanía. Yo no sé si usted alcanza a captar eso, pero yo puedo concluir, por esto que hemos visto, por esta repetición de los nombres, que ahí implícitamente hay intimidad, hay cercanía. Por lo tanto, podemos asumir que estos hombres y mujeres de los que Cristo está hablando en este texto de Mateo 7, no solo poseían
una correcta doctrina adecuada acerca de la persona de Jesús, que era el Hijo de Dios, y no solo reconocían como que Él era el amo legítimo de todo el universo y a quien tenían que someterse, sino que también clamaban tener una relación de mucha intimidad y cercanía con Jesús. Cantaban canciones como, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. O cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Que eso es una mentira. Yo he levantado muchas veces mis manos y mis cargas siguen ahí. Lo único que queda es que a pesar de que están ahí mis cargas, sé que Jesús está conmigo y está caminando conmigo. Y por lo tanto eso es diferente, ¿verdad? Cantamos canciones como, es una realidad que Jesús está en mi corazón, y muchas veces lo es, pero según este pasaje muchas veces no lo es. Jesús es una realidad en nuestras vidas. Así que estos hombres y mujeres, a pesar de manifestar en los cultos a Dios mucha devoción y gran estima por la persona de Jesús, aún así Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero Señor, Señor, 2 veces, ¿verdad? Señor, Señor, dice el 21. Y luego el 22 dice, muchos me dirán, Señor, Señor, otra vez. Tratando ahora sí de mostrar verdadera adoración. Pues cómo no, si ya están ante la realidad de lo que es Jesús. Pero será muy tarde para esas personas. Es por eso que he aquí el tiempo de salvación, es ahora. No es mañana, porque el día de mañana no sabes si vas a amanecer aquí en la tierra o allá despertándote en el juicio final. ¿Te das cuenta, hermano, lo serio que es este pasaje? Ahora, Jesús nos da una característica más acerca de aquellas personas que van a llegar ante Él y serán desengañados. ¿Y cuál es esa otra característica? Bueno, no solo tenían su doctrina correcta acerca de Jesús, no solo tenían un apego emocional, afectivo por Jesús, sino que también en tercer lugar descansaban en sus actividades y capacidades religiosas, en sus dones. ¿Qué viene siendo eso? ¿Qué dice el versículo 22 de Mateo? Bueno, según Jesús dice ahí que muchos le van a decir en aquel día, Señor, Señor, y ahí está la primera actividad, primera capacidad, primer don. ¿No profetizamos en tu nombre? O sea, Jesús, ¿qué? ¿Que nos vas a lanzar al lago de fuego? Pero si profetizamos en tu nombre, Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir Jesús? Ok, se me había pasado eso, adelante. Entren al reino, preparado para ustedes. No, ¿verdad? ¿No profetizamos en tu nombre? Una vez, insisto, ahí la palabra muchos aparece de nuevo. O sea, es como si Jesús está adelantando en el tiempo, donde Él se ve Él mismo sentado en ese trono blanco de ese gran tribunal, y bueno, como si enrollara el velo para dejarnos ver de antemano algunas cosas que van a ocurrir en ese día. Y entre esas cosas es esto es lo que va a pasar. Como yo todo lo sé, muchos van a llegar allá, muchos que venían semana tras semana a las iglesias y escuchaban mis enseñanzas, y van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Así es que esta es otra característica que van a tener aquellos que van a llegar en aquel día, a los cuales Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Van a descansar en sus actividades religiosas, en sus dones religiosos, como profetizar, como echar fuera demonios, como hacer milagros. Y Jesús dice que muchos van a ser los que van a llegar engañados. Muchos cristianos, muchos que decían que eran cristianos. ¿Por qué? Porque evaluaron la genuinidad de su fe en base a sus dones, en base a las actividades religiosas en las cuales estuvieron envueltos. Pero Señor, Señor, ¿cómo puede decir que yo soy un falso profesante? Si yo profeticé en tu nombre, si yo eché fuera demonios en tu nombre, y además hice muchos milagros en tu nombre. Ahora, note algo importante. Estos hombres no profetizaron en otro nombre. No profetizaron ni siquiera en su propio nombre. Ellos profetizaron en el nombre de Jesús. Y aún así eran falsos. Si viera este pastor, ¿cómo predica, pastor? Wow, no hay duda que el Señor está con ellos. De verdad. Y las doctrinas fundamentales que se deben de estar predicando detrás de un púlpito semana a semana brillan por su ausencia. Todas las predicaciones, la mayoría de ellas, se enfocan en el aquí y en el ahora. Que la eternidad, Jesús le dice a esas personas, ¿de qué te sirve que ganes todo lo que se puede ganar en el mundo si al final pierdes tu alma? ¿Te das cuenta cómo muchos predican cosas de Jesús a medias? Predicar las cosas de Jesús a medias no va a salvar a nadie. Y sobre todo cuando esa otra mitad es lo fundamental. No, hermanas, tengamos cuidado de quienes estamos escuchando.
Mire, muchas veces cuando oímos la palabra profeta, porque aquí vemos, ¿verdad? Que muchos van a decir, profetizamos en tu nombre. Bueno, cuando oímos esta palabra profeta, pues casi siempre nos imaginamos a una persona que está prediciendo el futuro. Pero esto, de hecho, la Biblia la mayoría de las veces no es así. Más bien un profeta era un mensajero de Dios. O sea, solamente basta con leer el Antiguo Testamento para ver que Dios levantaba a hombres, los llamaba profetas porque los enviaba a comunicar su palabra principalmente a su pueblo. Y ve, dile a mi pueblo que hagan esto. Y ve, dile que construyan el templo de esta manera. Y ve, diles que yo voy a estar con ellos. Esto es un profeta de Dios. Por ejemplo, ciertamente Dios levantó a Moisés como profeta. Lo levantó sí para librar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, pero principalmente Dios le levantó como mensajero. Ve, dile a mi pueblo que he escuchado su clamor, que es tiempo de que ya los liberte. Pero no me van a creer, que van a decir, pues yo, ¿tú quién eres? Bueno, sabemos la historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también encontramos hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros hombres que Dios levantó para comunicar a su pueblo un mensaje, ¿verdad? Y estos hombres pues eran llamados profetas, llevaban la palabra de Dios. He aquí, dice esto el Señor. He aquí la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo Dios está haciendo aquí en este momento? Yo soy un profeta, o estoy actuando, mejor dicho, déjenlo corrijo, estoy actuando como un profeta. Parte de mi responsabilidad es comunicar la palabra de Dios. Escucha lo que la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32. Dice ahí, y Judas y Silas, ¿como qué? Amén. Como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, ¿con qué, hermanos? Con la palabra de Dios, porque eran profetas. Así que a la luz de todo lo que acabo de decir con respecto a lo que es un profeta, podemos concluir que lo que Jesús nos advierte aquí es que se puede hablar a los hombres la palabra de Dios y aún así no ser cristiano. Se puede predicar domingo a domingo desde un púlpito como este, la palabra de Dios, y en el nombre de Cristo y aún así no ser cristianos. Y tenemos en la Biblia ejemplos claros que corroboran esta verdad. Por ejemplo, Balaam, en un momento dado, pues él presenta un mensaje correcto delante del pueblo de Dios. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Balaam fue un hombre impío que finalmente se condenó. Escuche lo que dice Pedro en su segunda carta, advirtiendo Pedro acerca de los falsos profetas. Él dice en el capítulo 2, versículo 15, lo siguiente. Dice ahí, y creo que no lo tengo. Bueno, se lo leo. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino recto. ¿Quiénes? Los falsos profetas. ¿Te das cuenta? O sea, en un momento, estos falsos profetas se alejaron de Dios, como Balaam se alejó de Dios. Y esto nos dice que no porque alguien predique o dé palabra de Dios domingo a domingo significa que va a entrar en el reino de los cielos. No, lo mismo sucedió con Simón el Mago. Dice Hechos, versículo 8. O mejor dicho, capítulo 8, versículo 13. Dice ahí, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. ¿A dónde iba Felipe en ocasiones? Hubo un momento donde el Espíritu Santo guió a Felipe hacia un eunuco, ¿verdad? Y le dio el evangelio. ¿Qué hacía entonces Felipe? Era como un misionero, ¿verdad? Bueno, dice ahí que después de que creyó, se bautizó, como muchos hacen, y dan por sentado que ya son cristianos porque creyeron, porque se bautizaron. Pues dice que él anduvo siempre con Felipe. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba el evangelio. Andaba ahí participando, ahí, a donde quiera que iba Felipe, ahí estaba Simón el Mago. ¿Y qué sucedió después, hermano? Bueno, este Simón el Mago, después de haber estado con Felipe, participando en los viajes misioneros, donde quiera que iba Felipe, a hablar acerca de las cosas de Dios, pues un día le ofrece a los discípulos, en particular a Pedro, dinero para que para que ellos le compartan el poder del Espíritu Santo. Escucha lo que dice el versículo 21. Dice ahí, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Después de que Simón el Mago le dice, véndeme, te ofrezco dinero y dame este poder. Y Pedro le contesta, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en qué? En prisión de maldad veo que estás. Alguien que está en miel de amargura y sobre todo en prisión de maldad, es porque nunca ha sido libertado verdaderamente por Jesús. Porque Jesús dijo, a quien el Hijo libertare verdaderamente será que libre.
Por lo tanto, Simón el Mago, aunque creyó en Jesús, aunque se bautizó, aunque anduvo participando en muchas actividades religiosas con Felipe, nunca nació de nuevo. Y bueno, otro ejemplo lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 13. Pablo aquí nos habla acerca de hombres que poseyeron grandes capacidades de oratoria y aún capacidad para profetizar. Sin embargo, estos hombres no tenían el amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita sin alguna razón, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad y que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y qué nos dice Pablo de ellos, de estas personas que aunque tenían grandes capacidades de oratoria y de profetizar, les dice que ellos no son nada? Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como un simple ruido que no tiene ton ni son, retiñe el metal y no da una nota certera, armónica. Así vengo a ser. Si yo soy una persona que habla en lenguas, pero no soy un verdadero convertido y por consiguiente no tengo ese amor, nada soy. Versículo 2. Si tuviera profecía, dice ahí, o sea, aunque yo tuviera profecía, una cosa es profecía, otra cosa, y entendiese todos los misterios, seguramente que hay en la Biblia, que hay en el mundo, y toda la ciencia, y tuviera fe, 4 cosas, de las cuales muchas personas presumen, y de las cuales muchas personas usan para evaluar el ministerio de los pastores de hoy en día. No, dice Pablo ahí, tú puedes hablar en lenguas, y aún así no ser cristiano, porque no tienes el amor de Jesús. Tú puedes profetizar y aún así no ser verdadero hijo de Dios. Tú puedes entender todos los misterios que hay en la Biblia y en el mundo y aún así no ser hijo de Dios. Tú puedes inclusive entender toda la ciencia y tener toda la fe del mundo de tal manera que puedes trasladar los montes y no ser cristiano. Wow. Y dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego inclusive mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Bueno, según este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, número 1, se puede hablar en lenguas y no ser un verdadero cristiano. Se puede profetizar y no ser un verdadero cristiano. Se puede entender todos los misterios y toda la ciencia y no ser un verdadero cristiano. Y número 4, se puede repartir todos los bienes que uno tiene para dar de comer a los pobres, inclusive dar el propio cuerpo al beneficio de los pobres y aún así no ser un verdadero cristiano. Esto es lo que nos enseña implícitamente este pasaje. Por lo tanto, no debemos evaluar la genuinidad de nuestra fe basada en estas cosas. Pero mire, pastor, cómo habla lenguas, cómo profetiza. No hay duda de que él es un verdadero siervo de Dios. No hay duda de que él va al cielo. Mire también a esta otra persona, lo generosa que es. Mire la suma de dinero que vio, una suma muy significativa, muy alta para ayudar a los necesitados. No hay duda de que esta persona va al cielo, ya se ganó el cielo, pastor. Según Pablo, no. Y abro un paréntesis para decir lo siguiente sobre este versículo 3. Note ahí que Pablo va más allá de repartir cierta cantidad fuerte de dinero para los necesitados. O sea, Pablo ahí no dice, si yo repartiese una gran cantidad de todos mis bienes. No. Pablo va más allá y dice, si repartiese todos mis bienes. O sea, si reparto todo lo que tengo y me quedo sin ningún penny, reparto todas mis posesiones, desde casa, carros, lavadora, refrigerador, todo lo que tengo. Wow, ¿quién ha hecho eso? Bueno, y dice Pablo, si llegara a ese punto, inclusive doy mi cuerpo para que me saquen todos los órganos y se los repartan a aquellos que necesitan pulmones, aquellos que necesitan riñones o cosas como esas, y no tengo amor. Wow, nada soy. Mire, desde el momento que yo medité de una manera detenida y concienzuda en este versículo, ya en mi corazón, la mayoría de veces, ya no hay lugar para jactarme y para presumir cuando doy. O sea, lo que doy en ocasiones a los necesitados, como tú das, me imagino, en ocasiones, sobre todo cuando Dios me permite ir a México. Yo digo, este país no necesita darle a la gente, le puedes dar, y no digo que eso es pecado, no, darle. Pero yo a la luz de la necesidad de México, a la necesidad de aquí, que aquí es un país donde, en palabras de Deuteronomios, donde fluye leche y miel, el que no tienes porque es un holgazán, la mayoría de ellos. Bueno, con eso no quiero convencerte que dejes de dar, que sigue dando, Dios te sigue bendiciendo, pero esta es mi preferencia. Entonces,
Cuando yo en ocasiones voy a México y doy, bueno, ya al compararlo con el tipo de persona que Pablo está mencionando aquí, que reparte absolutamente todos los bienes hasta quedarse inclusive sin ropa y sin cuerpo, pues ya no hay necesidad o ya no hay lugar en mi corazón para la jactancia, para presumir. O sea, cuando yo comparto lo que yo doy con lo que este hombre reparte, pero que no tiene amor, por lo tanto nada es, bueno, pues ya no puedo tocar trompeta. Bueno, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Ten cuidado de dar para recibir aplausos de los demás. Porque yo, al igual que tú, yo tengo un cuerpo humano que siente bonito cuando da. Y sobre todo cuando ves la reacción de la persona cuando le das $100, 200. Se esperaban un peso quizás. Y dices, wow, y eso te llena de una satisfacción increíble que te hace sentir bien. Y todavía más cuando quieres a veces compartirlo con los demás. Y cuando los demás ven o oyen que hiciste eso, el comentario de qué bien que hiciste eso todavía hace que te sientas todavía mejor. Bueno, tengamos cuidado de que el propósito por el cual damos sea ese propósito. Porque inclusive Jesús en el Sermón del Monte, que estamos viendo la conclusión del Sermón del Monte, ahí Jesús dice en Mateo 6, versículo 2, cuando pues des limonas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen ¿qué? ¿Cuál es la recompensa que ellos ya tienen? El aplauso del hombre. Y se siente bonito. Pero esa recompensa que siente bonito, a la luz de la recompensa de Dios es nada. Es una porquería. Es nada. Y sigue diciendo Jesús, mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda, no se enteren los demás. Va a haber una tentación cuando lo hagas de querer compartir, que no se enteren. A Juan me acuerdo que le compartí algo acerca de eso y ya iba a querer compartir algo más. Y me acuerdo de esos pasajes porque los estaba estudiando y cállate ya, César. Pero somos inclinados a querer. Porque inclusive aunque la persona ya no mencione nada, con mencionar la buena obra que hiciste te hace sentir bien. ¿Verdad? Sabemos que esto es así. Pero dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, Él te lo va a recompensar en público. En aquel día final. En aquel día cuando lleguemos delante de Él. Y bueno, cierro el paréntesis para volver al punto en cuestión. Pablo dice aquí, se puede hablar lenguas y no ser cristiano. Se puede profetizar, no ser cristiano. Se puede entender todos los misterios y toda la ciencia bíblica y no ser cristiano. Se puede repartir todos los bienes que uno tiene para dar comer a los pobres y aún así no ser un cristiano verdadero. De hecho, el mismo Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15, que algunas personas en el tiempo en que Pablo predicaba lo hacían por envidia y por contienda. O sea, predicaban a Cristo y no que predicaban otra cosa. O sea, era Cristo. No predicaban las tradiciones de los fariseos, no predicaban acerca de Belcebú, ni de ninguna otra cosa falsa. Predicaban a Cristo y seguramente ellos lo predicaban correctamente porque Pablo dice ahí, yo me gozo cuando se predica a Jesús. Sea por envidias, sea por contienda, pero se predica a Jesús y por eso me gozo. O sea, aunque las motivaciones de estas personas eran pecaminosas, aún así ellos presentaban el evangelio correcto. Y escucha lo que dice el versículo 18. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Entonces vemos que nadie se va a salvar porque haya predicado bien, hermanos. Y porque haya predicado en el nombre de Jesús y correctamente. No. En un lugar de la Biblia vas a encontrar que diga, todo aquel que predique en el nombre de Cristo y sobre todo bíblicamente será salvo. No, la Biblia no dice nada de eso porque esa no es una prueba legítima de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Muchos me dirán, dice Jesús, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y les diré, nunca los conocí, apartados de mí. Ahora, estas personas no solo profetizaban en el nombre de Jesús, ellos inclusive llegaron a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Dice ahí, después de decir, Jesús, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios, hicimos muchos milagros y aún así Cristo les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguna de estas cosas pueden presentarse como una prueba genuina de nuestra fe. De hecho, Mateo 24, Jesús mismo ahí nos advierte que durante todos los tiempos finales se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Escuche lo que dice ahí Jesús. Porque se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Ahora escuche lo que Jesús va a decir a continuación. ¿Qué van a hacer esos falsos cristos y falsos profetas? Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán
Y dice Jesús, si fuera posible, si Dios lo permitiera, aún engañarían a los escogidos, a los verdaderos cristianos. Pero como eso no es posible, pero aquí el punto es que van a hacer grandes señales y prodigios. De tal manera que esas señales y prodigios van a tener la capacidad de engañar. ¿Cuántas personas no están siguiendo ministerio simplemente porque se habla de milagros y milagros y de personas dando testimonios? Sí, Dios hizo esto, pero la palabra de Dios ausente. Y ahí están, escuchando falsedad tras falsedad. Pero es que aquí hacen milagros. No, hermanos. ¿Cuántos sanadores no andan por ahí diciendo, Dios quiere hacer un milagro para ti? Y muchas veces lo hacen. ¿Pero qué dice ahí Jesús? Van a hacer grandes señales y prodigios. ¿Por obra de qué? De Satanás. Y van a engañar a muchos. Así que la capacidad de tener este don milagroso no es una prueba sobre la cual podemos comprobar si nuestra profesión de fe es verdadera o no lo es. De hecho, la Biblia nos narra que en cierta ocasión 70 discípulos vinieron de predicar porque Jesús los había enviado y llegaron bien contentos con el Señor. Llegan contándole a Jesús todo lo que habían hecho. Y escucha lo que dice Lucas 10:17. No sé si lo tengo ahí proyectado, pero si no, se lo leo. Ok, se lo leo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué estaban diciendo ahí en otras palabras estos discípulos? Señor, Señor, aún los demonios nos obedecen cuando les ordenamos que salgan de esas personas. ¿Y qué es lo que les contesta Jesús, hermanos? Dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Nada los va a dañar. Y ahí, pero no se regocijen. ¿En qué? En que los espíritus se sujetan, les obedecen. Más bien regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Teniendo en mente el pasaje de Mateo 7, porque muchos son los que van a llegar allá y van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Ahora yo pregunto, ¿acaso no se encontraba ahí Judas Iscariote en ese grupo? Lo más seguro es que sí. ¿Y de qué le valió a Judas echar fuera demonios, hacer milagros? De nada, porque su nombre nunca estuvo escrito en el registro celestial. Por lo tanto, fue lanzado al lago de fuego. Entonces concluimos ya, hermanos. ¿En qué descansaba, mejor dicho, estos falsos profetas de los cuales Jesús hace mención en Mateo 7? Bueno, descansaban, hermanos, en la doctrina correcta que ellos tenían acerca de Jesús, número 1. Descansaban también en su apego emocional, afectivo por Jesús. Y número 3, descansaban en sus actividades y capacidades religiosas. Y sin embargo, aún así Cristo les dice, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. He aquí 3 características de aquellos que creían que eran salvos y que Jesús los desmiente o los va a desmentir en aquel día, que no lo son. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿estás basando la seguridad de tu salvación y la de los demás en estas cosas? ¿Estás basando la genuinidad de tu profesión de fe en estas cosas? Según Jesús, nada de estas cosas comprueba si en verdad eres salvo o no lo eres. O sea, nadie va a heredar el reino de los cielos por haber hecho estas cosas. Así que según Jesús, ¿qué es lo único que te garantiza que ciertísimamente vas a heredar el reino de los cielos? Bueno, vamos a regresar al versículo 21 de Mateo 7 y escucha lo que dice ahí Jesús. Bueno, se lo leo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, pastor, está diciendo por obras. Si tú nada más lees este versículo aislado del resto de la Biblia, pues se va a entender por eso, pero no. Recuerda lo que Pablo dice en Romanos, en Gálatas, en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque la Biblia se interpreta a sí misma, no se contradice. No es por obras. La Biblia nos dice que es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, así que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo claramente. Es solo por el sacrificio expiatorio que Jesús realizó en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Esto quiere decir, hermanos, que cuando un pecador viene en arrepentimiento y fe verdadera a Jesús, pues Dios lo perdona y lo justifica, y además, después de perdonarlo y justificarlo, Él, hermano, derrama su Espíritu Santo en su corazón para darle la capacidad de obedecer. ¿Recuerdan Isaías, Jeremías, Ezequiel, la promesa de Dios? En aquel día yo les daré un nuevo corazón para que me obedezcan, para que permanezcan en mis caminos, para que no se aparten de mí, cosa que hicieron durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Bueno, aquí en otras palabras, Jesús está implicando cuando dice que los que hacen la voluntad de su Padre que están en los cielos son los que van a ir en los cielos. En otras palabras está diciendo Jesús,
los que vinieron a Jesús, a Dios, mejor dicho, en arrepentimiento y fe, creyendo solamente en Jesús, y Dios los justificó y los perdonó y les dio ese nuevo corazón, esas personas, por ende, porque tienen el Espíritu Santo, hacen la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí genuinamente, y pelean contra eso. Esas son las personas. Es en eso que debes de basar la genuinidad de tu fe. Eso es lo que te debe dar seguridad. Por sus frutos los vamos a conocer, dijo Jesús. No es por la rama, no es por las flores del árbol, no es por el tronco, es por sus frutos, por el fruto del Espíritu Santo. Así es que déjate de esforzarte humanamente a querer tú parecerte a Jesús, porque puedes hacer un buen trabajo. Pero si esa transformación o esa fuerza no viene verdaderamente del Espíritu Santo, tú estás dando falsos frutos. Tú no has sido justificado. Así que no es por obras. Pero según la Biblia, donde verdaderamente ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios, debido a su arrepentimiento verdadero y su fe genuina, allá hay obediencia. No perfecta de este lado del sol, pero sí progresiva y genuina. Así que a la luz de lo que hemos visto, como predicador de Cristo que soy, es mi deber decirte que si tú no conoces por experiencia propia lo que significa someter tus deseos a la voluntad de Dios, si tú no conoces por experiencia propia lo que significa luchar diariamente, continuamente contra las inclinaciones de nuestro corazón, que continuamente tratan de alejarnos fuera de la voluntad de Dios, tú no eres cristiano. Si tú estás habituado al pecado, a la maldad, lo más seguro es que tú no eres cristiano. Juan dice, todo lo que es nacido de Dios, vence el mal. Todo lo que es nacido de Dios no practica la injusticia. Puede de repente ser injusto, pero no está habituado a eso. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, hermano, cuando no está en tu vida, pues lo más lógico es que va a estar habituado a esas cosas. Escucha con atención lo que Juan dice al respecto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos. ¿Quieres saber si alguien verdaderamente es cristiano? Te dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. En esto tú sabes quién verdaderamente es un verdadero cristiano. El que guarda, ¿quién es? Sus mandamientos. ¿Por qué los guarda? Porque ahora vive el Espíritu Santo de Dios en él. El que dice, yo lo conozco, Dios está en mí, el Espíritu Santo de Dios está en mí, hasta hablo en lenguas y me muevo como loco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Aunque profetice en el nombre de Jesús, aunque tenga la capacidad de echar fuera demonios, aunque tenga la capacidad de hacer muchos milagros, si no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Eso es lo que dice mi Biblia. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, se esfuerza. No perfectamente, pero una vez más, sí genuinamente, sí pelea constantemente. Así que como vemos, la profesión de que Cristo es Señor no es suficiente. Hemos de mostrar con nuestras vidas lo que decimos creer con nuestros labios. ¿Hay transformación en tu vida? Entonces corresponde con lo que dicen tus labios. Porque profesar que Cristo es el Señor, según la Biblia, es reconocer que Jesús tiene derechos sobre mi vida para mandarme, para gobernarme. Y ahora yo te pregunto, ¿estás tú realmente dispuesto a dejar que Cristo gobierne cada día en tu vida? Si no es así, según estos pasajes, tú corres el riesgo de escuchar en aquel día las terribles y aterradoras palabras de Jesús sentenciándote a decirte, apartado de mí, hacedor de maldad. Ya para terminar. Dice ahí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después dice, y entonces les declaré, nunca los conocí, apartados de mí. Y luego que dice ahí, hacedores de maldad. Esa palabra, maldad, es la palabra griega anomia, que literalmente quiere decir sin ley. O sea, este significado original del griego sin ley nos indica que la maldad de estos hombres no es que eran unos simples borrachos, simples ladrones, simples adúlteros o cualquier cosa parecida a esta. No, más bien la maldad de estos hombres y mujeres consistía en menospreciar el consejo de la voluntad de Dios. Y esto a pesar de que, según ellos, profesaban que Jesús era el Señor de señores. Y esto a pesar de que se relacionaban con Dios, pero a su manera. Vivían a su manera. Y bueno, Cristo ahora nos advierte que si ustedes no cambian de ese rumbo, pues terminarán en el lago de fuego. Y ahora yo te pregunto ya para cerrar, ¿es Jesús tu Señor? Yo no te estoy diciendo si tú crees que Jesús es Señor. Esa no es la pregunta, son preguntas diferentes. No, ¿es Jesús tu Señor? Si tú dices sí, bueno, deja que
tu modo de vivir actual y pasado testifique si verdaderamente Jesús es tu Señor. ¿Le obedeces? Porque Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, a unos que vinieron, y le dijeron, Señor, Señor. Y dice, ¿por qué me dicen Señor? Y no hacen lo que yo les digo. So, la pregunta es esa. ¿Es Jesús tu Señor? Yo no estoy diciendo, si tú crees, yo sé que crees que Jesús es el Señor, pero es el Señor de tu vida. La Biblia dice que tarde o temprano, hermanos, toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero tristemente algunos confesarán esto unos minutos después de ser arrojados al infierno para siempre. Unos minutos antes, porque Dios los va a forzar. O voluntariamente doblas tu rodilla y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o vas a esperar aquel día que Dios te fuerce a arrodillarte y a confesar que Jesús es el Señor. No esperes a que llegue ese día. Por lo tanto, que Dios se apiade de nosotros y nos permita evaluarnos con objetividad, porque como decíamos al principio, mi intención es destruir toda esperanza falsa. Pero al mismo tiempo, deseamos que los cristianos verdaderos sean afinados en la verdad. A pesar de nuestras luchas y de nuestras imperfecciones, vamos a orar y